el duque de Borgoña hizo Jan van Eyck por las tierras de la península ibérica, que abarcaba en aquel entonces los reinos de Aragón y de Castilla, aparte de Navarra, al norte, y de Portugal. Y sabemos, está documentado que Van Eyck hizo esos viajes en calidad de embajador y por órdenes de su señor para tratar de un posible matrimonio entre el duque de Borgoña y alguna princesa de esas tierras. Y sabemos que estuvo viajando por lo que hoy es España y Portugal entre por lo menos el 1427 y el 1428. Al final, y a consecuencia de sus prudentes y magníficas gestiones, el duque de Borgoña acabó casándose con una princesa de Portugal. Se entiende que mandó a Jan van Eyck allá para consultar los intereses junto con otros cortesanos, obviamente, y la disponibilidad o el interés de alguno de sus señores por enlazar su casa real con el poderoso ducado de Borgoña en aquellos tiempos, y también con la idea de que el buen ojo y la maravillosa capacidad representativa y reproductiva de la imagen de Jan van Eyck pudiera hacer algún retrato de esas princesas para que luego el duque, en función de los intereses de los padres de esas mujeres, pudiera animarse a concertar matrimonio con alguna de ellas. Ya sabéis que los matrimonios entre las casas nobiliarias y entre la realeza en el pasado no se hacían por amor. Muchas veces los contrayentes ni siquiera se conocían hasta el momento mismo de la boda. Así que tener un retrato de estas personas, conocer su semblante y tener una descripción de sus virtudes, de su modo de ser, de sus hábitos de conducta o de carácter, podía darle pistas interesantes al varón. Acordaros, por desgracia, la igualdad entre los sexos no existía en aquellos tiempos, pero por lo menos él podía escoger a su novia con un mayor conocimiento que el que le pasara a ella, que iba a ser una mandada de su padre, de su familia o de quien fuera, y tenía que aceptar con buena disposición de ánimo casarse con el pretendiente más interesante, más conveniente para la nación, para el país, para el ducado, condado, del que ella misma formara parte. Así que al final las gestiones de Jan van Eyck dieron buenos frutos, y pensad que un noble de la talla del duque de Borgoña le encargue a un pintor que vaya en estas misiones diplomáticas discretas y secretas, y parece que por eso le convenía a Van Eyck, porque no era el embajador oficial del ducado de Borgoña, y supongo que al no ser el embajador oficial podía moverse con más libertad, podía hacer consultas, podía indagar cosas sin que todo el mundo supiera por qué lo estaba haciendo. Ese tipo de encargos nos habla mucho del prestigio de Jan van Eyck, de su don de gentes, de sus virtudes, de su discreción. Hay que ser una persona muy discreta, que sepa bien lo que tiene que decir y lo que tiene que callar en cada momento para encargarle esto, y obviamente tenía que ser también una persona culta y con un cierto don de lenguas, porque si no, uno no lo manda de delegado, de embajador a ninguna parte. Más tarde, en el siglo XVII, otro pintor flamenco
Pedro Pablo Rubens, se destacará por las brillantísimas misiones diplomáticas que desempeñó en el transcurso de la guerra entre Inglaterra y España, al servicio precisamente del rey de España, logrando la paz con Inglaterra y siendo condecorado por ello con el título de caballero por el rey de Inglaterra en aquellos tiempos, Carlos I. Así que Jan van Eyck será el primero en un conjunto de pintores que, además de tener un talento extraordinario para la pintura, como estáis viendo aquí, tuvieron otras virtudes personales y otras habilidades y competencias que les permitieron ingresar en ese mundo de las relaciones diplomáticas entre diferentes estados. Es esto que veis aquí y, como os digo, los árboles del paisaje nos hablan de esa inspiración directa, aunque no se copie a ningún paisaje concreto en la realidad, que es una de las características más sobresalientes de la pintura flamenca, igual que sucede con el tratamiento de la figura humana, correctamente proporcionada en su canon, como veis, y con rostros también perfectamente individualizados en cada caso. En la parte superior del político, flanqueando al grupo de la deesis, entonando himnos, música, cantos de alabanza hacia el supremo Dios, aparecen representados una serie de ángeles sin alas para que no les estorben las lujosas vestimentas eclesiásticas con las que Van Eyck los viste, capas pluviales de brocado, de seda y de oro, que en aquellos tiempos, igual que hasta época reciente, eran usadas por los altos dignatarios de la Iglesia para así significar a todas estas criaturas hermosas y juveniles que estáis viendo aquí, con rostros un tanto asexuados. No sabemos del todo si son más masculinos o más femeninos, como corresponde a la condición de los ángeles, que son espíritus puros, no tienen sexo, por más que para representarlos les demos un aspecto normalmente masculino, pero fijaros la gracia, la delicadeza de sus rostros, igual que pasaba con otro estilo, con la pintura bizantina, pretende sugerir esa bondad, esa espiritualidad, esa pureza y hermosura de espíritu que hay en cada uno de ellos. Unos cantan y otros entonan instrumentos musicales, como veis, propios de las iglesias, instrumentos de cuerda e instrumentos de viento, en este caso un órgano. Es música sacra, por lo tanto, la que están haciendo. No hay panderos, no hay tambores, no hay cosas estridentes ahí, que más corresponden a la música profana. Os lo digo porque ya en aquellos tiempos se hace la división entre música sacra, música profana y el tipo de instrumentos que conviene que haya en la iglesia y el tipo de instrumentos que son más adecuados para incitar al baile, a la diversión, a la juerga en una fiesta al aire libre o en algún salón cortesano. Así que ángeles de Dios entonando alabanzas a Él, como se nos describe también en la visión de Dios en el Apocalipsis. Y flanqueando todo esto, cerrando todo esto con gestos compungidos, muy tristes y pensativos, como veis, pero también mirando hacia el Supremo Hacedor y Juez, aparecen las representaciones, no os lo voy a preguntar porque lo sabéis bien, de Eva y de Adán, a tamaño
natural, fijaros, con un tratamiento, enseguida lo vamos a ver más detallado, de los cuerpos, especialmente el masculino, y de la pigmentación de la piel, verdaderamente impresionante para esta época. Estamos hablando de 1432. Pensad que apenas 15 años antes, los hermanos Lindor, y eso que ya eran ellos buenos en la observación de la naturaleza y en la plasmación de pequeños detalles, nos habían representado a los personajes de las distintas escenas del año, del calendario, de las muy ricas horas del duque de Berry, con un aspecto bastante más idealizado. Los progresos en cuanto a la captación y a la representación del mundo físico natural son extraordinarios en este primer tercio del siglo XV, como aquí veis. Y en estas figuras de Adán y Eva pintadas por Jan van Eyck tenéis seguramente los primeros desnudos pintados a tamaño completamente natural y en forma no esquemática de la pintura occidental después de la caída del Imperio Romano y del debilitamiento de la tradición clásica con las invasiones bárbaras. Por eso, por estas cosas, por el dominio anatómico, por la variedad de poses, por la profundidad y sinceridad de las expresiones, por la sensación de paisaje real, natural y de luz que estamos captando, es que esta pintura flamenca es digna de compararse con la del Quattrocento italiano contemporáneo, que calificamos ya de renacentista. En lo que difieren de ella es, por un lado, en la técnica. Esto es pintura al óleo sobre tabla. En Italia el óleo apenas se va a desarrollar a partir de más o menos el 1465-1470, y eso por influjo flamenco, por supuesto, y difieren del Renacimiento en la ausencia de referencias al mundo clásico, a la arquitectura greco-latina o a las estatuas de cuerpos idealizados, de dioses jóvenes, de ninfas, de atletas, que va a inspirar el tratamiento del cuerpo y el desarrollo ya en la segunda mitad del siglo XV, después de esto, de temática mitológica en el mundo italiano del Quattrocento. Aquí no veis nada de eso. Y por eso, como os decía, preferimos seguirle llamando pintura gótica flamenca, aunque bien comprendido el término de primer renacimiento nórdico, contemporáneo a ese del Quattrocento italiano, en lo que tiene de interés por representar la vida, por plasmar a las personas con la apariencia más cercana posible a la naturaleza, con la apariencia más cercana posible. Ese interés por la descripción de la realidad y del mundo físico es lo que comparten el Renacimiento con la pintura gótica que aquí estamos viendo. Así que, dicho eso, aprovechad para ver algunos detalles del políptico. Le he podido sacar y copiar unas cuantas fotos. Aquí tenéis a los tres personajes principales. Fijaros cómo la Virgen, después de implorar, ha quedado absorta en la lectura del libro santo, delicadamente tomado con ese paño de pureza que ya habéis visto en otras representaciones. Fijaros cómo está caracterizada como Madre de Dios y, por tanto, ello, Reina del Cielo, con esta corona espectacular sobre la cabeza. Si os acercarais al políptico, veríais como Van Eyck no tiene dificultad ninguna en sugerir el brillo de las
gemas, de las perlas, del oro y el trabajo de bordado y de bisutería en toda la orla del manto de María o de los otros personajes sagrados es espectacular también, y esto mismo está en la persona del Dios, con los rasgos todavía jóvenes, maduros del Hijo, pero encarnando también al Señor de los señores y Rey de reyes, como nos recuerda el texto en latín que corre por la orla de su propio manto, y de ahí que lleve el cetro de poder y que tenga la corona de poder a los pies, como habéis visto previamente. Os lo puedo enseñar aquí, ahí lo veis mejor. Y flanqueando a ese Dios que es creador, que es redentor, que es juez de toda la naturaleza, está también el Bautista, cuya iconografía barbuda con la túnica de piel de camello ya conocíais en forma de estatua en la parte del anverso del políptico, cuando está cerrado a manera de estatua a la que rezan justamente los esposos donantes de la pieza, y aquí veis como si fuera una persona viva, por un lado señalando a Cristo como ese juez, pero también recordándonos esa misión redentora del mismo y previa misión redentora que se muestra abajo. Aquí tenéis ahora un detalle de los ángeles cantores. Fijaros la calidad en la descripción de las telas, los distintos gestos, las bocas abiertas, las mejillas hinchadas con aire para cantar fuerte, la sensación de madera que hay en este mueble, en este atril sobre el que apoyan ellos sus libros, las preciosas esculturas o relieves ahí tallados, que tenéis a un San Jorge luchando contra el dragón infernal, pero vestido a la manera de caballero medieval de esos tiempos. Y en el detalle que os pongo aquí, le voy a rebajar un poquito a esto para que se vea mejor, tenéis la prueba de cómo todo el políptico, igual que sucede con tantos otros cuadros de la época o posteriores, ha sido sometido a numerosísimos análisis de infrarrojos y de rayos X, y viéndolo a rayos X se contempla todo el preciso dibujo que Jean Eyck ha aplicado a todo esto. Aquí tenéis el grupo de los que aparecen aquí, recordándoos que antes de aplicar los colores al óleo hay que dibujar con sumo cuidado con una ramita a manera de carboncillo, pero muy fino. Se recomienda rama de abedul para esto, todo el perfil de las figuras, todos los detalles que van a tener, y luego se va aplicando el color capa por capa hasta conseguir las calidades que acabáis de ver ahora mismo. Ahí tenéis otro detalle más del políptico con la figura de Eva a un lado. Veamos el detalle de los primeros padres representados en absoluta desnudez, y os pregunto, ¿cómo? ¿Recién creados por Dios o ya después de haber cometido el pecado original? ¿Cómo sabemos esto? Después de haber cometido el pecado. ¿Y en qué se nota? cubriendo. Se están cubriendo, ya veis, con unas hojas de higuera grandes, tapando la parte genital inferior, y además de todo eso, que manifiesta su vergüenza al sentirse desnudos, desnudos física y desnudos también
espiritualmente ante el Dios que les pregunta qué han hecho y por qué se ocultan de él, además de todo eso que lleva Eva en su mano. ¿Lo veis bien ahí? ¿La manzana? Lleva la manzana, pero es una manzana como podrida, fijaros, toda fea, toda arrugada, nada apetitosa, para así simbolizar mejor la corrupción espiritual que se va a derivar de haber probado de ese fruto prohibido, del árbol de la ciencia, del bien y el mal, cuyo consumo, cuya consumición les es instigada y sugerida por la serpiente diabólica, por Satanás, el príncipe del engaño, de las tinieblas, de la oscuridad, que al darles ese fruto o al sugerirles que coman de ese fruto, les tienta diciendo, si lo probáis seréis como dioses, tendréis todo tipo de poder, todo tipo de conocimiento. Por eso os comentaba el otro día, es un pecado de orgullo, es un pecado de soberbia, no es la travesura de robar una frutita de un árbol la que aquí se está sugiriendo. Y la profunda amargura de haber perdido la gracia divina, de haber sido expulsados del paraíso, de haber perdido el norte, el rumbo de su propia existencia, queda perfectamente sugerida, ya lo veis, por la tristeza, por la amargura, por la pesadumbre que se advierte en las caras de cada uno de ellos. Me parece que no necesito decir nada más para que lo notéis. Pero además de todo eso, fijaros dónde ubica Jan van Eyck a los primeros padres. El espacio que tenéis aquí se ve muy holgado, ¿es muy ancho o es más bien muy estrecho? Es una pregunta retórica, obviamente. Es muy estrecho y eso puede tener algún valor simbólico. Parecen aprisionados en su propia existencia de pecadores. ¿Os dais cuenta? Esa es la idea. Y es como un ambiente oscuro, sin expectativas ningunas. Están como encerrados en ellos mismos. Solo la misericordia divina podrá salvarles de todo esto. Y por eso, si os fijáis, hay una perfecta correspondencia temática entre cada uno de los paneles de este grandioso político. De ahí la presencia del cordero místico abajo. El inicio de todo esto viene con la desobediencia de Adán y Eva en el paraíso. Pecaron, perdieron la gracia divina, perdieron el paraíso, iniciaron un camino de destierro que va a continuar toda la humanidad, su descendencia. Introdujeron la muerte, la enfermedad, la corrupción en el mundo por ese pecado, por ese apartamiento de la gracia divina, y al final, y obviamente estamos hablando en términos de teología cristiana, todo ese mal introducido por ellos en el mundo solo podrá ser redimido por el sacrificio de Cristo, Cordero Pascual, como os decía antes, por la intercesión de los santos, de la Virgen, de San Juan, ante el trono de Dios, supremo juez de los destinos humanos al final del mundo. Como veis, todo el programa de la redención humana y su profundo sentido místico está encerrado en este políptico. Hay que saber de teología, hay que estar asesorado por consejeros y sacerdotes competentes para poder plasmar con tanta lucidez esto que os he tratado de resumir rápidamente. Si tuviéramos más tiempo, podríamos extendernos
en todo ello. Y para recordarnos precisamente que por Adán y Eva el pecado se introdujo en el mundo y con el pecado la discordia y la muerte, fijaros qué es lo que ha plasmado Jean Eck o han ideado los dos hermanos en la parte superior de cada uno de sus paneles, tratando la escena como si fueran relieves, sirviéndose de la grisalla, igual que hizo en la parte de anverso, de cierre del panel, con las representaciones de los santos Juanes que os mostraba el otro día. Aquí se representan las ofrendas de los dos primeros hijos de Adán y Eva. Abel, el menor, el justo, ofrendando a Dios un cordero, la primicia mejor de su rebaño. Y en cambio, Caín con barba para representarle que es el mayor, sosteniendo una gavilla de cereales para recordarnos que había abrazado la profesión de su padre, la de ser agricultor, la de cultivar la tierra. Abel era pastor y por lo tanto era ya ganadero, pero los dos se dedican a vivir de la naturaleza. Caín mezquino, Abel generoso. Caín sentía que Dios beneficiaba a Abel, que lo quería más, tiene celos de Abel, lo odia, lo detesta y por eso decide matarlo con una quijada de asno, según nos dice el libro del Génesis. La primera muerte humana, por causas además violentas, por celos entre hermanos, se produce en la tierra. Y solo unos años después del exilio y de haber cometido ese pecado terrible de orgullo y de soberbia. A partir de ahí, la muerte entra en el mundo, el pecado con todas sus consecuencias entra en el mundo y de ahí la necesidad de esa redención por parte del sacrificio de Cristo evocada con ese cordero pascual en el altar que veíamos en el centro inferior de toda la tabla. Dicho eso, mirad cómo a la hora de interpretar el cuerpo humano es evidente que Jean Van Eyck se fijó en una persona, en un hombre relativamente joven de carne y hueso. A partir del siglo XV, la inspiración en modelos naturales y no tanto en copias de libros o de obras anteriores se hace evidente. No sabemos si Jean Van Eyck llegó a usar un modelo desnudo o no, o simplemente obviamente se fijó en su propio cuerpo desnudo y en cómo luce un cuerpo cubierto con telas. Por cierto, se ha pensado que la rigidez, el carácter almidonado de estos paños se podría deber a que el artista, para no tener a los modelos posando horas y horas, esta es una pintura muy lenta, muy minuciosa, ante él podría, por un lado, hacer los retratos o sacar ideas del rostro y luego para los cuerpos y para las telas se podía servir de una especie de maniquíes cubiertos con telas de verdad, pero particularmente almidonadas, endurecidas, para que quedaran más rígidas, más fijas en la composición y no estuvieran sujetas al cambio en cuanto a la volumetría con el paso de las horas. ¿De acuerdo? Pero aquí es posible que ya estemos ante un trabajo con modelo. En cuanto al cuerpo femenino, fijaros en el de Eva, sigue vigente el ideal de belleza que os había comentado para el gótico internacional o no. ¿Este es un cuerpo muy naturalista o no? ¿O está idealizado? Parece un cuerpo más natural. A ver, ¿está idealizado o no? Conforme a las premisas de belleza que se esperaban de una mujer joven ya para el 1400.
Fijaros que está idealizado, profe. Está idealizado, fijaros, hombros estrechitos, unos pechos pequeños, pero muy redondos, muy firmes y altos, luego una cintura muy fina, muy estrecha, un talle alto, y a partir de ahí un vientre abombado, generoso, y unas caderas muy generosas, muy anchas también, para sugerir la promesa de la futura maternidad que se espera en la sociedad de ese tiempo de todas las mujeres. Así que, como veis, ese ideal de belleza femenina que nos plasmaban los hermanos Limbourg en sus miniaturas y otros pintores de comienzos del siglo XV va a seguir vigente a lo largo de todo el siglo XV. ¿De acuerdo? En cambio, la cabeza de esta Eva, si os fijáis, es muchísimo más realista. Ya no tiene el aire de muñequita sonrosada y de porcelana que veíamos en las miniaturas de los Limbourg, sino que esta cara parece de una mujer de carne y hueso. Seguro que no es un retrato concreto, pero se ha inspirado en algunas de las mujeres que pudo ver a su alrededor. Y eso sí, la moda continúa fiel a lo previo, así que lleva ese cabello largo, pero con un punto de arranque o de nacimiento muy alto, con lo cual la frente queda completamente abombada también y despejada, como habíais visto previamente. La pigmentación de la piel es maravillosamente natural. Fijaros el estudio de las luces y de las sombras proyectadas por la interferencia contra la luz de, por ejemplo, los antebrazos del cuerpo aquí, y mirad las sombras que se generan en la zona de la cintura o del vientre bajo de Adán. Y esto sí, fijaros también en este detalle maravilloso, Adán como queriendo salir de este encierro, como poniendo esa planta del pie por encima del propio marco para dar a entender su voluntad de liberarse de esta prisión espiritual en la que él mismo se ha metido por culpa de ese pecado, por culpa de esa desobediencia. Es como si los personajes quisieran ingresar en nuestro propio mundo de espectadores y con este paso decidido quisieran ir al encuentro de ese juez misericordioso que Van Eyck nos pinta en el centro del políptico, como veis. Así es la obra. Será la primera fechada de una serie de pinturas debidas al propio Jan Van Eyck. Una de ellas, terminada al año siguiente, y por eso os la he fotografiado con el marco conservado original. Aquí se ha guardado el marco original y, como veis, es en el marco en donde está la firma del artista en latín y también una manifestación de su capacidad artística en escritura flamenca aquí arriba. En la parte de abajo se nos dice que Johannes, que quiere decir Juan en latín, de Eyck, ya os dije, es una localidad flamenca, me fecit, es decir, me hizo Juan de Eyck. Y a continuación, y en latín también, se pone el año del 1433. Y hasta señala el día preciso en el que terminó este cuadro, el 21 de octubre, señal de que quedó requete contento y satisfecho del resultado y que acabarlo así fue una especie de liberación artística para él. Por eso, en la parte superior y cambiando de lenguaje, como veis, es una persona culta, sabe obviamente la lengua de su país, pero sabe latín también, o por lo menos el latín suficiente como para firmar este cuadro. Así que en la parte de arriba pone als ich
kan, que literalmente quiere decir tal como puedo. Es decir, con todo lo que yo puedo, tal como yo soy capaz de hacer esto. Fijaros, la frase es un tanto ambivalente. Puede ser una expresión de modestia, hago lo que puedo, esto es lo que soy capaz de hacer, pero también de orgullo profesional. Lo he hecho así, a toda conciencia y con el conjunto de todas mis capacidades intelectivas y artísticas puestas aquí delante. Os he sacado algunos detalles del mismo cuadro para que os podáis fijar en este rostro que nos contempla, que nos mira con una expresión seria, impasible, pero también tremendamente profunda y capaz de discernir lo que podemos estar pensando a cada uno de nosotros. Fijaros en la viveza de esta mirada. Y es precisamente por esta forma de mirar, aquí tenéis una foto un poquito más clara y ya sin marco, que se ha pensado que este podría ser el autorretrato del propio Jan van Eyck en el 1433, cuando él podría contar con unos 45 años más o menos de vida. Es una persona madura, es una persona experimentada, una persona sumamente prudente, reservada, impasible, como vais a ver que sucede en todas sus pinturas. No vais a encontrar aquí la expresividad ni el dramatismo de las obras de Rogier van der Weyden, que pertenece a una generación un poquito más joven que Jan van Eyck y que aprendió indiscutiblemente del maestro de Flemar y quizás del mismo, aún no siendo su discípulo directo. Aquí tenéis la imagen de una persona muy reservada que se guarda las cosas, pero en absoluto tonta. Y como os decía, esa forma de mirar tan profunda desde la superficie del cuadro puede estar debida a que para hacerlo así, él se tuvo que fijar mucho en las facciones de su rostro reflejadas en un espejo. Era lo que se hacía entonces para trabajar con autorretratos. No había las fotografías ni los vídeos que tenemos ahora. Entonces hay que concentrarse mucho en lo que uno está viendo, hay que mirar con mucha atención y por eso quizás esa expresión tan fija de los ojos que veis aquí. Se conoce este retrato como el hombre del turbante rojo por esa pieza de tela, aunque propiamente no es un turbante, es una especie de gorro con unos colgantes que se pueden envolver, pero le ha quedado ese nombre. Es una prenda para la cabeza muy usada en aquellos tiempos y mirad el contraste cromático maravilloso entre ese rojo y el fondo oscuro neutro y el abrigo oscuro también que lleva el artista. Y fijaros en la perfección de las texturas que estáis viendo aquí. Se nos va a cortar la clase, descansamos 10 minutos, reanudamos enseguida ya con una nueva obra, pero ya lo veis, la capacidad para la observación es absolutamente maravillosa y el tratamiento de cada una de las texturas, el brillo de los ojos,